Estamos ya en una precampaña, ya esto va a arrancar en forma rápidamente. Vamos con el Congreso, después las presidenciales. Pero esto, el arranque es la consulta si la aprueba el Senado. Eso es la primera vuelta presidencial. ¿Y si no, hay un montón de candidatos, un montón de... Antes que eso, el primer candidato hoy es la consulta. Y cuéntenos usted qué opina de la consulta y cómo ve esto. Mire, yo le voy a ser franco también. Yo creo que la mayoría de estas de la Comisión Séptima del Senado se equivocaron al hundir la reforma laboral. Lo digo con conocimiento de causa. Una reforma que se concertó, que se discutió, llevaba 2 años en el Congreso. Usted no puede llegar y en 4 horas, Nacho, despachar una reforma así porque sí. Eso no le ha pasado a ningún gobierno, sin permitir el debate ni siquiera. Le hago una sola pregunta. Si tenían la mayoría de los 8 senadores, ¿por qué no se sentaron, miraron la reforma, dijeron, tenemos mayoría acá, hagámosle estos ajustes y estas modificaciones y le damos paso? Pero yo le hago la contrapregunta. Hay otros proyectos de ley ya de reforma laboral que están haciendo curso, uno de la representante Pedraza, otro del Partido Liberal. Todos surgieron después de que hundieron la reforma y que se anunció la consulta. Pero surgieron antes de la consulta. No. Todos surgieron después de la consulta, el proyecto liberal, el proyecto de la Pedraza, el proyecto creo que de Angélica Lozano. Sí. Si usted me pregunta a mí, digamos, es que fíjese usted que nos enfrascamos en la consulta o en la pelea política y no en el contenido de la reforma. Esta reforma lo que hacía era devolverle derecho a los trabajadores que se le habían quitado en la reforma del 2003 y con unos pequeños ajustes. Yo no creo que esta reforma fuera a quebrar el sector productivo colombiano, se lo digo sinceramente. Yo no creo que esta reforma fuera nefasta para el empleo en Colombia. Yo creo que se ha mejorado mucho en la Cámara y se podía seguir mejorando en el Senado. Y me parece que ahí se equivocaron los senadores. Ahora, descalificar el mecanismo de la consulta desde el punto de vista constitucional es equivocado también. Está en la Constitución, en el 104, claro. Se está aplicando y es un mecanismo de participación democrática, si no, no se metería. Ahora, si usted me pregunta a mí, creo que lo que más le conviene a los derechos de los trabajadores, más allá de la política y de la consulta, es que ojalá la plenaria del Senado conceda la apelación que presentó el senador Fabián Díaz al hundimiento de la reforma y se pueda retomar el camino de la discusión de la reforma en el Congreso. A mí me parece que la consulta popular, que es válida, que es legítima, que el gobierno tomó ese camino, pues obviamente va a generar una polarización mucho más grande en la sociedad colombiana, que no sé qué tan conveniente sea, pero es un mecanismo al que el gobierno tiene todo el derecho a acudir. Veo difícil alcanzar el umbral para esas preguntas, y entonces nos quedaría... Entonces esa es la primera elección, ahí es donde vamos a decir sacar 6, 7 millones de votos. Esa es la primera vuelta. O si llega a los 11 quiere decir que tiene una fuerza muy grande. Esa es la primera vuelta. Yo creo que se equivocaron los senadores, lo digo con toda tranquilidad, sin estigmatizar ni nada. Hubieran podido seguir mejorando la reforma y no hundirla, porque finalmente este fue un gobierno que lo eligieron con un mandato de devolverle esos derechos a los trabajadores.